Estas son las reflexiones semanales de la Congregación El Redentor. Escuchamos de Lucas capítulo 23. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron a Jesús y a los dos criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús entonces decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron las ropas de Jesús, echándolas a suertes. La gente estaba allí mirando, mientras las autoridades se burlaban de Jesús, diciendo: puesto que se ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si de veras es el Mesías, el elegido de Dios. Los soldados también se burlaban de él, se acercaban para ofrecerle vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Habían fijado un letrero por encima de su cabeza que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales colgados a su lado lo insultaba, diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Pues sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro increpó a su compañero, diciéndole: ¿es que no temes a Dios, tú que estás condenado al mismo castigo? Nosotros estamos pagando justamente los crímenes que hemos cometido, pero este no ha hecho nada malo. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas como rey. Jesús le contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este domingo, en la tradición litúrgica de la Iglesia, se conoce como Domingo de Cristo Rey. El texto habla de Jesús como rey, pero un rey medio raro, ¿no? Un rey que termina crucificado. Y hay una cosa que aparece mucho en el Evangelio, que es esta idea de que se salve a sí mismo, ¿no? Salvate a vos mismo y a nosotros. Aparece mucho esa idea, ¿no? De salvarse uno mismo. El Mesías que se imaginaban los jefes religiosos, los soldados, y hasta el Mesías que se imaginaba el primer ladrón, se parece demasiado a nuestra clase dirigente. En realidad se parece a todas las clases dirigentes, ¿no? Si alguien realmente tiene el poder de salvar a alguien, bueno, primero pone a buen resguardo su propio cuerpo, sus propios intereses. En cuanto a la suerte de los demás, los que estén convenientemente ubicados, si son rápidos, cuando se abre la puerta podrán aprovechar el envión y salvarse también. Y una vez salvado, el afortunado que se salvó está habilitado a la burla, hasta el desprecio y la denigración del que no pudo, del que no supo salvarse. Pobre perejil, que no se supo salvar. Este es el deporte favorito de los seres humanos desde que el mundo es mundo. Y ahí tenemos a los jefes y a los soldados como muestra. Claro, ellos están del lado correcto del sistema religioso, del sistema político, y lo hacen saber a los gritos. Cuando la gente está del lado correcto, cuando se salvó, tienen que instagramearlo. Por eso, el acuerdo con esta perspectiva, que expresa el primer ladrón, es bastante patético, ¿no? Porque ese primer ladrón tampoco está del lado de los que se salvan, pero los imita, como si esta actitud fuera a traerle alguna empatía o algún gesto amistoso de los otros. O tal vez simplemente muestra el odio del que perdió todo y su única satisfacción, entre comillas, es ver destruido a alguien más. Y entonces ataca al que ve más vulnerable, porque bueno, las agallas no le dan para más. ¿Qué dicen? ¿Se salvará el primer ladrón por su adhesión al pensamiento de los jefes y de los soldados? ¿Qué dicen? ¿Lo salvarán los jefes y los soldados por ser simpático y pensar como ellos? Bueno, en medio de esta escena lamentable, alguien se encuentra con Cristo. Y miren a dónde tuvo que llegar, ¿no? A qué subsuelo tuvo que llegar para encontrarse con Cristo. Lo reconoce y para este está claro que no tiene nada en común con los que gritan desde abajo. También se da cuenta que no tiene nada en común con Jesús, aunque por diferentes razones. No tiene nada que ver con los que se salvaron y lo hacen saber. No tiene mucho en común con Jesús y lo sabe.
La Biblia nos relata un encuentro, un diálogo mínimo y la salvación. Una muestra perfecta de lo que significa la justificación por la fe, porque ¿tenía acaso ese ladrón un currículum de buenas obras para mostrar? Mira todo lo bueno que hizo en el pasado. Ciertamente no. ¿Tenía ese ladrón la posibilidad de prometer una vida ejemplar de allí en adelante? ¿A partir de ahora me voy a portar bien? Ciertamente no. Lo único que tiene de golpe, delante del crucificado, es la conciencia de su condición y una esperanza. Y fue suficiente. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué nos dice a nosotros, a nosotras hoy este relato? Bueno, sin duda nuestro entorno cultural, social, económico nos grita todo el tiempo, salvate a vos mismo, ¿verdad? Confiar en que un crucificado nos vaya a salvar, qué locura, qué estupidez. Y tal vez si nos examinamos con honestidad, vemos que pasamos mucho tiempo pensando en salvarnos a nosotros mismos. También las iglesias, también hacen demasiado caso a la consigna de salvarse a sí mismas. Las iglesias tenemos crisis de identidad, crisis misioneras, crisis económicas. Así que lo de salvarnos nos preocupa. La verdad que viéndolo desde el punto de vista práctico, no nos va bien en el intento de salvarnos a nosotros mismos. Y desde la perspectiva de la fe, no es a lo que fuimos llamados. A lo que nos llama el Señor Jesús, a lo que nos invita, es a perder la vida para ganarla. Entonces la pregunta que nos surge es, ¿a qué abismo deberemos aterrizar? ¿Qué subsuelo de la desesperación deberemos tocar, al igual que el segundo ladrón, para encontrarnos con Cristo? ¿Cuál será nuestro fondo del tacho para encontrarnos con Cristo? Y cuidado, porque llegar al fondo del tacho tampoco es garantía de salvación automática. Y si no, pregúntenle al primer ladrón, que está en el fondo del tacho y nada. ¿Qué salvación tenemos en mente cuando predicamos, cuando oramos? ¿Qué salvación tenemos en mente en nuestras tareas cotidianas? ¿Qué salvación nos imaginamos? ¿La salvación que se gana a fuerza de astucia, de poder y empujones? ¿O la que nos es dada? Dos maneras de vivir, dos maneras de morir. Quiera Dios que reconozcamos al Cristo en el que no se salvó a sí mismo por salvarnos a nosotros y que nos conceda poner nuestra fe en Él y no en todos los que gritan, sálvate a vos mismo.